14 de julio, emociónate con nosotros. El circo más grande de Latinoamérica se vuelve a encender en nuestro país. American Circus. El escenario que reúne a los mejores artistas del mundo. Ven a la explanada Joy Sur, Jockey Club del Perú. Funciones todos los días del 14 de julio al 30 de agosto. ¿Estás listo para sorprenderte con el show más espectacular? Te esperamos. American Circus. Anuncia con Universal LED y su nuevo formato 3D. Impacta a tus clientes con nuestras pantallas de alta definición, ubicadas en los puntos más transitados de Lima. Además, el único circuito de señalizadores y kioscos publicitarios en Miraflores, con más de 700 elementos. Muéstrate con Universal LED y eleva tu marca. Hoy todo el Perú nos escucha a través de sus 65 filiales. En Chiclayo, tierra del Chinguirito y la Marinera Norteña, nos escuchan en los 106.9 de la FM. Porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. ¡Exitosa Perú! Entérate de las noticias más importantes con información precisa en videos de 1 minuto. Síguenos en TikTok como @ExitosaNoticias. En Exitosa Perú presentamos Hablemos Claro, edición especial con Nicolás Lucar. Muy buenas noches, soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, edición especial. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, en este programa dominical que pretende hacer una cosa distinta. Es decir, los peruanos no solamente estamos enfrentados a una espantosa polarización, sino estamos, por decirlo de alguna manera, revolcándonos en el lodo día a día. Discutimos cualquier cosa menos la agenda nacional. Es decir, qué cosa hay que hacer para salir de las dificultades que tenemos delante, qué país es el que queremos construir, cuáles son las cosas que nos unen y que podríamos hacer en común, y cómo resolver de manera razonable e inteligente aquello que nos divide. Y por eso hemos hecho este espacio, para escucharnos, para empezar, y para tratar de salirnos de esta tóxica agenda cotidiana a la que estamos lamentablemente sometidos con la gentil colaboración de los llamados grandes medios de comunicación. El día de hoy nos acompaña en nuestros estudios Fernando Olivera, fundador y presidente del Frente Esperanza, que es como se llama su nueva agrupación política. Fernando, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Aquí cumpliendo un deber patriótico en momentos muy difíciles para el Perú. Esta semana que concluye, hemos conocido cifras espeluznantes que ha proporcionado la FAO. 16 millones de peruanos en estado de inseguridad alimentaria. ¿Qué significa eso? Que no saben 16 millones de peruanos si van a comer al día siguiente, si solo comerán los niños, si habrá una sola comida. Estamos en un rumbo de hambruna. Esa es la realidad. Ustedes van al mercado, queridos compatriotas, heroicas amas de casa, ¿no? Y ven cómo está subiendo realmente los precios. ¿A cuánto está el pollo hoy día? A 13 soles, 13.50. Los huevos, ya comen menudencia. Olvídate a cuánto va a subir las verduras, que ya están subiendo por la crisis de los fertilizantes, que tiene gran responsabilidad un gobierno incapaz. En fin, y tenemos mucho por hacer, empezando
por dar las salidas democráticas para terminar con este martirio, esta tortura, esta condena que están imponiendo a todos los peruanos. Ahora, yo creo que, es decir, para entender lo que nos está pasando hoy, este drama que estamos viviendo, donde tenemos un presidente que claramente no solamente no tiene las cualidades que debería tener mínimamente un primer mandatario, no estoy hablando de cultura, de maestría, estoy hablando de la inteligencia política para conducir un país en una situación como esta y convocar a la gente adecuada, sino que tenemos además a ese presidente envuelto en escándalos de corrupción, pero tenemos al frente a un Congreso que es uno de los peores que hemos tenido en las últimas décadas. Y esa es nuestra situación, pero el problema es, Fernando, cómo hemos llegado donde estamos. Es decir, cómo nos ha podido ocurrir que seamos el milagro peruano del crecimiento económico con la realidad material que puso en evidencia la pandemia, donde te decían, quédate en tu casa y estabas diciendo que 8 personas tendrían que quedarse encerradas en un cuarto, o lávate las manos cuando había un porcentaje enorme de gente que no tenía agua en sus casas. Entonces, la interrogante es, ¿qué nos pasó estas décadas? ¿Por qué desaprovechamos la oportunidad extraordinaria que tuvimos? Nicolás, a pesar de todo, yo quiero primero decir que en este momento tan oscuro, ¿no?, de la noche en que está el Perú, sin embargo, ya empieza a aparecer esa luz de esperanza. No hay que caer en el derrotismo, ni en la resignación, ni en la falta de compromiso, porque de esta crisis que parece terminal, ¿no?, salimos todos con el aporte de todos. Aquí solamente sobran los corruptos, los mercantilistas, y después no hay que excluir a nadie, no hay que satanizar ni estigmatizar a quien piensa diferente que uno, porque, respondiendo a tu pregunta, es un denominador común desde la historia del Perú republicano, desde la independencia, que ha sido recogido muy detalladamente por ese historiador Alfonso Quirós, Historia de la Corrupción, que se encuentra, que para mí debería ser un texto de obligatorio conocimiento de nuestros jóvenes, de nuestros niños, porque cuando un pueblo sabe no lo engaña a nadie. Corrupción e impunidad, gobierno tras gobierno, porque es corrupto no solo el que roba, sino también el que deja robar, ¿no?, el que protege la impunidad. ¿Y qué ha pasado? Lo que estamos padeciendo. Es verdad que destruir es muy fácil y construir, vaya que toma tiempo, esfuerzo, sacrificio. Uno pensaba, efectivamente, después del 85, por remontarnos a lo más reciente, ¿no? Podríamos remontarnos más atrás también, a la dictadura militar. Que salió no porque fueron buenos, sino porque la movilización social presionó a una salida democrática con la Asamblea Constituyente del 79 y el posterior retorno a la democracia. Exitosa. Pero nos dejaron el país quebrado. Esos militares que se llamaban revolucionarios nos dejaron en la ruina. Esa es la verdad y está registrada la historia. Después aparece el terrorismo, el 80, 81, entra Alan García, y ¿cómo nos deja el gobierno el año 90? Un pari internacional, sin reservas internacionales, con hiperinflación, con terrorismo, con el desagüe saliendo por los caños de agua, es decir, todo lo imaginable. Y ahora que venía, reflexionaba, en ese entonces sí, también había una gran impunidad, porque nosotros, específicamente yo, denunciaba la corrupción de ese gobierno y por pedir la palabra me suspendían en el Congreso. El APRA tenía mayoría absoluta. Es decir, sí hemos tenido gobernantes corruptos en el ejercicio del poder que se volvieron intocables. Ahora, eso es cierto, pero sin embargo, vino el gobierno de Fujimori que cosechó esa
decepción de la gente con la clase política, ese desprecio de la gente por la clase política, se empoderó a raíz de eso e impuso un régimen autoritario donde controló todas las instituciones y toda la vida nacional y todas las decisiones, incluyendo la corrupción. Pero vino después Alejandro Toledo como una esperanza de que las cosas iban a ser distintas, y no fueron distintas. Es decir, Alejandro Toledo fue una enorme decepción. Era es decir, yo recuerdo mucho la entrevista que le hice en Chimbote, donde él decía: a mí nadie me puede decir lo que es tener hambre, porque yo he ido a dormir muchas noches sin haber comido todo el día. Yo sé lo que es ponerse zapatos por primera vez para ir al colegio a los 6 años, porque yo no sabía lo que eran zapatos hasta esa edad. Es decir, un hombre que decía: yo soy hijo de la educación, porque gracias a la educación hoy puedo ser lo que soy y quiero devolver. O sea, y terminó prófugo porque le había robado al país, porque hizo obras gigantescas sin ningún sentido. Es decir, tú no tienes, en serio, personalmente, ningún sentimiento de responsabilidad, porque tú apoyaste a Toledo, tú creíste en él. Como creíste tú, Nicolás, y como creyeron muchísimos peruanos, porque estamos hablando de lo que hemos descubierto el año 2016. La corrupción se descubre a causa de información que llega desde Estados Unidos y que realmente era inimaginable, ¿no? Este fraude general, que quien llega depositándole al pueblo la confianza justamente como alternativa al régimen corrupto de Fujimori, al cual tumbamos nosotros, los de la escoba, con el memorable video del 14 de septiembre del año 2000. Y entonces, frente a eso, claro, lo que tenemos que exigir es que la justicia actúe. Claro, pero el problema, pero no hubo una tolerancia, no se pasaron por agua tibia Alejandro Toledo en su momento. Es decir, que era un hombre aficionado al alcohol, era conocido por cualquiera que fuera parte de su entorno, que se negaba a reconocer a una legítima hija suya, todos los de los entornos lo sabían, y que recibió dinero para su campaña que no declaró. ¿Qué más? Que ni siquiera entró en la campaña. Acuérdate cuando Jaime Bailey y Álvaro Vargas Llosa rompen con él, una de las razones tiene que ver con esto, con la recepción de dineros, que son los que van a llevar la misma razón que están llevando probablemente a Keiko Fujimori a la cárcel. O sea, ¿cuánto dinero recibió Alejandro Toledo para su campaña electoral, que ni entró en la campaña, que se pasó directamente a su bolsillo y que fue parte de toda una operación, además de compra de voluntades? Porque a partir de que ponías dinero en la campaña, podías hacer negocios, contrataciones con el gobierno después. Mira, reiterando mi demanda para que haya sanción y sanción ejemplar, ya lo dije en su momento, no tiene perdón de Dios y debe la justicia dar resultados. Ya tenemos 6 años desde que llega la noticia del Tesoro de Estados Unidos, del órgano contralor de allá, 6 años y no hay un solo condenado por esos casos de corrupción. Hay impunidad total. Ya, pero me estás cabreando. No. Me estás cabreando la respuesta sobre Toledo. No te estoy cabreando, sino que tengo que reafirmar, porque tú te saltas olímpicamente, ¿no?, el régimen fujimorista. Pero yo soy el que lo ha nombrado. Bueno. Yo soy el que te ha dicho. No, es que me has cortado cuando iba a entrar a lo que era Fujimori. ¿Ya? Claro, tú haces las preguntas, yo contesto. No sigo como un monólogo. Pero voy a terminar lo de Toledo para que no parezca que evado. Aquí no hay nada que evadir. La campaña era de Perú Posible. Yo competí con él, ¿ya? Y a mí me hicieron ahí una jugada sucia cuando estaba en el segundo lugar y iba a la casa de Toledo en ese proceso electoral. Sacaron el video de Polo Gamarra, ¿no?, en donde recibía $3.000 para la campaña de su esposa, además. La campaña municipal, que hicieron el montaje, pero que la prensa lo presentó como que el que había recibido el dinero era yo, que era $1 millón y que a mí me lo había dado Montesinos. Del segundo lugar que estaba, caí. Y de ahí me levanté y me faltó tiempo. ¿Y cómo funcionó eso? Ya un día la historia se sabrá. Lo que te digo es que hubo influencia inclusive en la justicia
para que saquen ese video, ¿no? Me lo dijo el juez que manejaba los videos. Me vino a pedir disculpas, ¿no? Y yo no sabía de qué. Me dijo, sí, recibí una llamada. Y le dije, bueno, ¿no? Realmente así no se maneja la justicia. Pero el tema que tú tocas de los aportes de campaña es vital, ¿no? Y esto continúa, Nicolás, continúa lamentablemente. Estamos viendo ahora un proceso electoral, municipal, regional, ¿no? Donde los candidatos pagan para ser candidatos, ¿no? Claro. Y Donde el lugar en la lista tiene un precio. O sea, ¿quiere ser alcalde? A ver, depende de qué distrito. ¿Y por qué depende de qué distrito? Porque depende cuántos billetes puedes levantarte en ese distrito con las obras que se pueden hacer ahí. Los más disputados son los que tienen canon, las regiones, todo ahí, todo vale, ¿no? Después, pagan hasta los regidores, los alcaldes, los gobernadores, los consejeros. Es un negociado la campaña. Y luego los candidatos que dicen, yo invierto, ¿ah? Yo invierto. Y ves entonces las campañas millonarias y que tienen el concepto de inversión. ¿Por qué? Porque dicen que en los 2 primeros contratos que hacen recuperan la inversión y el resto es utilidad. Es decir, roban, van a robar deliberadamente. Y esto sucede porque hay impunidad, ¿no? Y no hay responsabilidad tampoco de que se sepa votar con conciencia y castigar a los partidos de la corrupción, que siguen ahí participando. Imagínate, Podemos, donde va Urresti, donde va Urresti. ¿De quién es? De Luna Gálvez. Luna Gálvez, y ese partido está cuestionado en su formación, porque fue hecho con dinero de la corrupción, hay juicio abierto. Luna Gálvez enjuiciado. ¿Y qué hace ahora? Preside la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, donde pasa todo el billete para asignar. O sea, va a ser el amo y señor de los topos, de los niños, de los corruptos, ¿no? En donde ya los gobiernos, y ahí acabo de escuchar a Burneo, que dice, bueno, o a un exministro, sí, en el Congreso el presupuesto suele subir 0.5%, hasta 1%, por la repartija que hay de obras, ¿no? Las obras en donde ellos están interesados. Entonces, a eso es lo que tenemos que atacar, ¿no? Y evidentemente... Claro, pero ¿cómo haces? Un lado es que no haya impunidad y que toda la gente que ha metido la mano pague por ello. Pero lo que nos ha estado pasando todos estos años es que salen unos, entran otros y el sistema sigue funcionando. Porque esto es una maquinaria que simplemente cambia de operadores y de beneficiarios, pero la maquinaria sigue operando. Es una maquinaria perversa de corrupción. O sea, llegar a controlar los puestos claves del aparato del Estado no tiene por objeto orientar el gasto, las contrataciones, las decisiones para construir un país distinto, sino para que estos pendencieros sean ricos. Es que es un sistema de corrupción, Nicolás. Mira la guerra que tenemos al frente, ¿no? A eso estamos enfrentando. Entonces, por eso, cuando surge por ejemplo, el Frente Esperanza el año 2020, nos sacan en mesa, ¿no? Con una resolución prevaricante del Jurado Nacional de Elecciones, que ya recibirá su castigo cuando haya la nueva justicia, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué pasó en el último proceso del 2020? Nos condenaron a elegir entre 2 representantes de la corrupción. Nosotros lo dijimos en ese momento. ¿Por qué? Porque el señor Castillo, ¿no? ¿En qué partido iba? Perú Libre. ¿Quién era su líder? ¿Quién es hasta ahora? Vladimir Cerrón. ¿Condenado por qué? Por corrupción. Y eso en el proceso más simple. Yo he estado en Junín, ¿ya? He ido a barrer con escobas, ¿no? El gobierno regional, el municipio, ¿no? Allí mismo. Y he recibido denuncias que ya están en la fiscalía, de, por ejemplo, para que se hagan una idea de estos falsos revolucionarios, estos izquierdistas que por ser izquierdistas creen que sí, la corrupción de izquierda se acepta, es legítima. La corrupción de derecha, esa sí hay que condenarla. No, hay que acabar con todos, porque la corrupción no es de izquierda ni de derecha, es corrupción pura y dura, es crimen. Allí recibí una denuncia, que están queriendo archivarla. A cambio de apoyar la licencia social y la responsabilidad social que tiene que asumir toda mina, ¿no?
Sinalco le pagó 15 millones de dólares al señor Cerrón. 15 millones de dólares. Claro, eso es un tema que está pendiente. ¿Y quiénes fueron a recoger la coima? Porque no hubo. Valdemar Cerrón, el congresista, el otro hermano Irish, no sé cómo se llama, y otro que cuando vio el dinero dijo, no, esto es demasiado, expresó su duda, ¿no? Se fue, pero lo cogieron, lo tiraron al río, lo quisieron asesinar, este señor se salvó, salió corriendo y denunció en la fiscalía, ¿no? Y ahí está impune. Y hay cantidad de casos, sus vínculos con los Palomino Quispe, etc. Ir tú en un partido, por más que te declares virgen, no puedes ir pues con un violador, ¿no? Claro. En el partido del violador. O sea, y el señor Castillo sabía lo que hacía. Pero el problema es que eso plantea una disyuntiva espantosa el año pasado. Claro. Yo hice un editorial que lo recuerdo exactamente porque lo hizo el 30 de abril. Eso es que yo todos los días unas editoriales de lunes a viernes. Y yo expliqué por qué yo iba a votar en blanco. Eso. Porque yo voté en blanco. Sí. Y yo no aceptaba tener que escoger entre Keiko Fujimori, que de pronto se convirtió en Santa Keiko Fujimori, promovida además por gente que la había acusado hasta de narcotraficante. ¿Tú te acuerdas que el Grupo del Comercio acusó de narcotraficante a Keiko Fujimori? ¿Recuerdas o no? Con toda esa operación en Miami, investigada por narcotráfico por la DEA. Con Jesús Vázquez, que era el denunciante, el colaborador de la DEA. Y al otro lado tenías a quién. Pero no solo por eso. No solo por eso. Joaquín Ramírez, que ahora es candidato en Cajamarca, ¿no? Es un hombre que no tiene cómo explicar el patrimonio, ¿no? Ha seguido acusaciones por lavado de activos y de pronto... Claro, pero se presentó una situación, ¿no? Fernando, en la que tú tenías que escoger. General, claro. Mira, lo que me ha pasado a mí incluso personalmente, a mí no me daba la gana, pues, porque yo tenía que votar por uno o por otro cuando los dos no me parecían. Es decir, yo dije en su momento que yo no estaba dispuesto a votar por Keiko Fujimori, di mis razones, y también dije, ¿por qué no iba a votar por el profesor Castillo? No solo por la ideología de Vladimir Cerrón, sino por la práctica de Vladimir Cerrón. O sea, lo que habíamos tenido en Junín era un gobierno inepto y corrupto. Eso era Vladimir Cerrón. Entonces yo decía, ¿qué queremos? ¿Que esa ineptitud y corrupción se traslade al aparato del Estado peruano? No puede ser, pero ¿qué? A cambio de eso, si yo no quiero eso, tengo que votar por Keiko Fujimori. O sea, fue tremenda la disyuntiva, Fernando. Sí, no. Fue tremenda. Mira, y hay mucha gente nosotros fijamos posición. Pero tú, ¿por quién votaste, por ejemplo? Nosotros no, ese es público. Nos pronunciamos como Frente Esperanza por el voto nulo, por el voto blanco, ¿ya? Y es más, enfrentamos una campaña de desinformación. Porque si tú pones estrictamente lo que sucedió el año 2020, ¿no? 2021, ¿no? Fue la elección. ¿Cuánto sacó Castillo del voto real? En la primera vuelta, 8 y pico %. Y la Fujimori, 10%. Es decir, el 82% no había votado por ellos. Y en consecuencia, sí era posible que convoque a nuevas elecciones. Pero sacaron, ¿no?, el 19 y el 11. No, pero eso era ya aplicando los votos nulos. Pero si tú lo comparas con el universo electoral, la cifra se reduce a casi a la mitad, ¿no es cierto? Así o sea, pero que entre los dos no llegaban ni al 20% del electorado. Podía haberse dado un nuevo proceso electoral, con nuevos candidatos y nuevas alternativas, y con transparencia. Pero salieron los que desinforman a la opinión pública, ¿no? Salió, por ejemplo, ese señor Tuesta, ¿no?, que a la vez que era asalariado del Jurado Nacional de Elecciones de Salas Arenas, aparecía como independiente opinólogo, ¿no? Así son, ¿no? Cobran, pero se presentan como independientes. A decir que no, que si sucedía eso, iban a repetir la segunda vuelta entre los mismos, ad infinitum, ¿no? Una cosa que no dice la Constitución, algo que... o sea, tú lo que decías, ¿no?, que había que hacer, anular las elecciones. Anular y convocar pero a nuevas elecciones generales tendría que haber sido. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que probablemente ocurra, no? Es lo que debe ocurrir, es lo que debe ocurrir. Sí, pero yo antes de ir a esto, que es lo que quisiera tratar en la segunda parte de esta entrevista, o sea, yo creo que no se ha hecho un balance adecuado
de lo que pasó con la esperanza que significó Alejandro Toledo. Es más, es increíble que Pedro Castillo sea en realidad una nueva versión de Alejandro Toledo, porque fue militante de Perú Posible desde el día que se fundó hasta el día que murió. Bueno, es decir, es un hombre al que han tildado de terrorista comunista. No tiene nada que ver con esta ideología. Era un hombre que lo que quería era ser presidente. Bueno, perdón. Y así como se alió con Vladimir Cerrón, pudo aliarse con cualquier partido que le abriera las puertas para hacer. Lo que él quería era ser candidato. Y Cerrón no tenía no tenía candidato porque estaba sentenciado, entonces tenía que buscar a alguien oportunistamente que le dé algo de representación en el Congreso. Eso era lo que pensaban que iba a ocurrir. Mira, yo no nunca se imaginaron que iba a pasar. Yo no estoy en la posición extremista de decir, porque tú no piensas conmigo, o si no votas por mí, tú eres comunista. Comunista, ¿ya? claro. No, eso no tuvo nombre, ¿no? La presión, la extorsión, yo creo que ya se han calmado un poquito, ¿no? Estos extremistas, ¿no? Que hasta están desesperados, que quieren tocar la puerta de los cuarteles, no sé, no los mercantilistas de siempre, ¿no? Aliados con los corruptos de siempre, pero que Castillo sí tiene sus vínculos, no nos olvidemos, ¿no? O sea, mira, cuando fue la protesta magisterial que él terminó liderando, ahí claro, había un aluvión de gente, había una protesta que estaba encarnando de un buen sector del magisterio, pero habían una serie de elementos vinculados al Movadef, ¿no? Con vinculaciones senderistas ahí, conocidas, ¿no? Y que han seguido ahí en el sindicato que él ha promovido. No digo que todos los miembros de ese sindicato sean senderistas, pero hay una cúpula que sí tiene vinculaciones y que va a por la derrama magisterial, con la complicidad de Castillo, ¿no? Porque lo que quieren son los miles de millones de ahorros de los maestros, ¿no? Claro, pero ¿y para qué lo quieren, no? Para hacer lo mismo que están haciendo con el presupuesto nacional. Pero tú crees que el objetivo de Pedro Castillo de llegar a la presidencia de la República era instaurar un régimen socialista, comunista? Castillo quería, o sea, por lo menos lo que están mostrando las evidencias es que era llegar al gobierno para hacer lo que habían hecho, lo que hicieron los anteriores. Mira, él dijo, yo soy el gobierno del cambio, mira, y Nicolás, al final todos los indicios te llevan a concluir que es una repetición de lo que fueron los gobiernos anteriores, en términos de llegar al poder para forrarte, que se forre su entorno. Incluyendo Humala, ojo, porque Humala llegó también como izquierdista, ¿no? Que encarnaba la esperanza, etcétera, y mira lo que hizo, pues con la Nadine, robar, pero claro, como también es de rostro izquierdista, tiene contacto con los caviares por ahí está logrando su impunidad hasta ahora. Esperamos pues las sentencias, ¿no? Y se llama nacionalista todavía, y recibió millones de dólares del extranjero, primero de Venezuela, luego de Brasil, ¿no? Y está impune. Entonces, Castillo en verdad nunca se imaginó que iba a ser presidente, ¿no? Ni el propio Cerrón. Lo que estaban buscando era pasar la valla, ¿no? Mantener el partido. Y lo que sucedió, y algún día se va a saber la verdad, es que había esta obsesión por meter en la segunda vuelta y darle la impunidad del poder a la Fujimori, ¿no? Y la Fujimori no le ganaba a nadie, ¿cierto? Nunca será presidenta, ¿no? No le ganaba a nadie. Pero tú qué piensas, Keiko Fujimori. Y de pronto apareció, ¡plum!, lo pusieron en Castillo y ni siquiera fue capaz, ¿no? El Castillo terminó pues por negación y por desinformación del Parlamento. Ahora, ¿tú qué piensas de Keiko Fujimori? ¿Que ya debería renunciar a la pretensión de ser presidente del Perú? No, yo creo que debería ser sancionada ejemplarmente. Y yo no creo que se pueda gobernar desde la cárcel, ¿no? ¿tú crees que Keiko Fujimori debe ir a la cárcel? Y acabar con la impunidad, sí, y todos los corruptos que están ahí libres. ¿Te puedo decir algo que a mí me sorprende? Sí. Más allá de cualquier otra consideración, yo no entiendo. O sea, Alberto Fujimori fue un hombre que se fue a Japón, renunció desde lejos a la presidencia de la República, no tuvo el coraje de enfrentar la responsabilidad de su decisión y de sus actos. Renunció a la nacionalidad peruana porque tú no puedes ser extranjero y ser candidato al Senado japonés. No, es que siempre... Y él fue candidato al Senado japonés. Es que siempre fue japonés. Claro, y fracasó en su intento, entonces pretende regresar al Perú triunfalmente y termina regresando esposado
extraditado desde Chile. Lo que no entiendo es cómo miembros de nuestras Fuerzas Armadas e incluso de nuestra policía le pueden rendir pleitesía a alguien que ha renunciado a la peruanidad, al orgullo de ser peruano. No entiendo, Fernando, no me cabe en la cabeza. O sea, una cosa es que simpatiza con cosas que hizo de su gobierno, pero otra cosa es que te olvides de ese detalle. Este hombre renunció a ser peruano. Es que los valores se han pervertido, ¿no? No solamente los milenarios, ¿no? El de la honradez, el de la verdad, el de trabajo, la laboriosidad, ¿no? También el patriotismo está venido a menos. La autoestima, ¿no? Hemos como perdido la autoestima nacional. Sí, pero la vamos a rescatar. La vamos a rescatar. De eso quiero hablar tras la pausa. Tenemos que ir a una pausa, Fernando, y quisiera que habláramos un poco de actualidad. ¿Cómo salimos de esta infernal como Jorge trampa, Basadre, el gran tacneño, ¿no? El Perú es más grande que sus problemas. Así bien dicho. Pero ¿cómo salimos de esto en lo que estamos envueltos todos los peruanos? Que es esta cosa absolutamente delirante de confrontación. Mientras los problemas requieren, por un lado, urgente solución, y las oportunidades que tenemos como país, por ejemplo, con la minería, no se están aprovechando como deberían aprovecharse. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Y vamos a hablar de eso tras la pausa. Regresamos con Fernando Olivera. Exitosa PE. Síguenos en Instagram. Comparte fotos y videos. La noticia contada en imágenes. En Instagram somos Exitosa PE. Exitosa. De la noche con 32 minutos. A esa hora nos comunicamos con Karen Santillán desde la Corte Superior de Justicia. Adelante, Karen. Información en vivo, y en estos instantes el juez Johnny Gómez Balboa acaba de dictar 30 meses de prisión preventiva contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, y contra el alcalde de Anguía, José Nenil Medina. Acaba de leer la resolución. Recordemos que la Fiscalía estaba solicitando 36 meses de prisión preventiva para ambos por presuntamente pertenecer a una organización criminal liderada por el presidente de la República, Pedro Castillo. Le vamos a dar pase, aparte de lo que todavía es la audiencia de resolución para ambos. Muchas gracias, señor magistrado. Respecto a la defensa del investigado Jennifer Paredes Navarro, procedimiento al respecto. Interpongo recurso de apelación a este acto, señor magistrado. Bien, defensa del investigado José Nenil Medina Guerrero. Sí, de conformidad Exitosa. a los artículos 416 a 420 y los artículos 478, interpongo recurso de apelación, el cual lo fundamentaré dentro del plazo de ley. Sin embargo, quiero hacer un pedido, señor magistrado, que el audio y video inmediatamente, terminando la audiencia, nos lo remitan a los correos electrónicos y de ser posible la resolución escrita de su despacho. Bien, doctor. Previamente, respecto a la recurso de apelación, es un derecho constitucional de doble instancia, téngase por interpuesto a los sujetos procesales, a fin de que lo sustenten en el plazo de ley, a fin de la calificación, y se le abra a la sala penal. Caso contrario, se deberá el incidente y archivar el presente incidente. Respecto al audio, también se dispone que el presidente de audiencia, bajo responsabilidad, pues remite el audio a los sujetos procesales para su pronunciamiento respectivo. Asimismo, Exitosa. se va a tomar una decisión. Resolución que acaba de ser leída hace instantes
por el juez Johnny Gómez Balboa. Recordemos que esto inició a las 4:40 de la tarde. Bien, escuchemos de nuevo el canal del Poder Judicial. Asimismo, continuando ahí, se dispone también que la especialista de audiencia, en cuanto a la audiencia, transcriba el audio, escriba la transcripción respecto al audio para su remisión a los sujetos procesales. Siguiente, también se dispone que respecto al presente incidente, de correctiva, se repita bajo responsabilidad funcional al juez llamado por ley, en este caso corresponde al octavo juzgado. Ahora que, como se ha indicado, el sujeto ha actuado como extraordinario. Bien, habiendo concluido el debate, entonces siendo exactamente las 20 horas con 35 minutos, estamos por culminar la audiencia. Cerrado el audio. A ver, si el señor Aguado levantó la mano, doctor, ¿me escuchó? Sí, la última parte no la entendí bien. La especialista de audiencias nos va a entregar el día de la transmisión de la resolución el día de hoy, porque tenemos consideración que son solamente 3 días para fundamentar la resolución. Se va a repetir el audio, entonces se va a repetir el audio a los sujetos procesales su derecho, pero estamos disponiendo que la especialista transcriba pues el audio ya para que quede también las actas respectivas. Sí, pero y es una costumbre, lamentablemente, los juzgados no integrar el tema de las resoluciones. Línea, ya bien, doctor, manténgase linda y coordinada con el especialista. Bien, pero ya siendo las 20 horas con 36 minutos, vamos a concluir la audiencia de hoy. Buenas noches a todos. Buenas noches. Por favor, para conferenciar un rato. También con... Manténgase linda. Hay que recordar que para sustentar todo esto, la Fiscalía presentó como evidencia documentación de las licitaciones, reportes de depósitos bancarios, hallazgos durante los allanamientos, reportes de vuelos, declaraciones de testigos y de los propios investigados, además de reportes de inteligencia. Por su parte, la defensa de ambos investigados rechazó todas las investigaciones y aseguró que tanto Jennifer Paredes como José Nenil Medina estaban dispuestos a colaborar con las indagaciones fiscales. Repetimos, ya el juez Johnny Gómez Balboa ha determinado 30 meses de prisión preventiva tanto para la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, a quien, según la tesis de la Fiscalía, se le acusa de haber trabajado como lobista de una organización criminal, y para el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, quien supuestamente trabajaba como operador de esta red delincuencial, presuntamente encabezada por el presidente de la República, Pedro Castillo. Y vamos a dar pase a nuestra compañera Jacqueline Mesa. Efectivamente, nosotros estamos en los exteriores de la prefectura en la Avenida España, en donde luego de conocerse que el juez Johnny Gómez Balboa, en la audiencia de resolución del requerimiento de prisión preventiva contra Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Medina, ha declarado este requerimiento de ordenar 30 meses de prisión preventiva para ambos investigados. Han llegado hasta este punto más de 25 manifestantes que apoyan la causa de esta resolución de 30 meses de prisión preventiva. Ellos también están haciendo arengas en contra del presidente Pedro Castillo a esta hora de la noche. Han venido con banderas y bueno, están aquí justamente al frente de la prefectura. Ahora precisar que también la prensa continúa la expectativa de alguna salida o alguna llegada a esta sede policial. Nosotros vamos a continuar también aquí ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir a esta hora de la noche. Esa es la información que tenemos a esta hora. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Esto es Hablemos Claro, edición especial. Está en nuestros estudios Fernando Olivera, presidente del Frente Esperanza. Y antes de la pausa yo le hacía la pregunta que le repito a todos los dirigentes que van a tener un papel en los próximos meses. Tú tienes un partido inscrito, Fernando. Tú, si se adelantaran las elecciones, tú tendrías derecho a participar en ese proceso.
Pero la pregunta que te hago es, ¿cómo diablos salimos de este enredo en el que estamos? O sea, ¿qué pasos habría que dar? ¿Qué hay que hacer? Cuando yo digo que veo que la salida está próxima, veo esa luz que alienta nuestra esperanza, es porque siento que el pueblo peruano está tomando conciencia, ¿no? Que no puede permanecer indiferente, que tiene que participar para que los politicastros que están en el poder tomen decisiones. Yo he estado en Apurímac, que como bien sabes, en quechua significa el río que habla, ¿no? Y en Apurímac, en Abancay, en Andahuaylas, en Curahuasi, en Chinchero, en todo Apurímac el pueblo ya está movilizado. Y no está movilizado tras violentistas, no está movilizado tras búsqueda de impunidad, ¿no? Lo que quiere es efectivamente tener las oportunidades de trabajo, que acabe todo esto que está padeciendo el Perú, el gobierno corrupto, impune, incapaz, y el Congreso que está allí también lleno de topos, de corruptos, violadores, y que se bloquean y que ambos quieren quedarse hasta el 2026. Primera cuestión, el pueblo está tomando conciencia. Segundo, y no por el discurso de los radicales y corruptos que convocan marchas, que no sé, cada día van menos gente, ¿no? No por ellos, también tienen el repudio del pueblo. El pueblo quiere sangre nueva y por eso nosotros hemos asumido nuestro compromiso, porque hay que participar, Nicolás. Repito, y participar significa ser candidato, hacer aportes, comprometerse con un gobierno. Mira, nosotros estamos participando ahora en 18 regiones, ¿no? Y en más de 500 distritos, casi cerca de 100 provincias, con un gran esfuerzo. Ya habrá tiempo para hablar de las barbaridades que hace el Jurado Nacional de Elecciones y la legislación aplicable, ¿no? Pero, ¿qué hemos hecho? Hemos buscado, hemos logrado convocar profesionales, capaces, limpios, que no solo van a ser un gobierno honrado, que será, como dijo Alfonso Barrantes, ya un gobierno honrado, sí, claro, es una revolución. Es una revolución, Perú, eso, ¿no? Decía Alfonso. Sino que que tiene que hacer un gobierno eficiente, que resuelva los problemas del Perú, claro, de las regiones, de los municipios. Pero para llegar... Para eso hay que comprometerse, hay que participar, porque si no vamos a caer en ese mismo... Claro, pero lo que ocurre es que la gente, digamos, que es decente por un lado, y por el otro lado la gente técnica, la gente capaz, la gente que viene del mundo no solamente académico, sino del mundo gremial, del mundo empresarial, de los emprendedores, la gente que tiene de los colegios profesionales, que tiene diagnósticos sobre lo que ocurre en sus regiones, que tienen respuestas, no quieren involucrarse en política. Pues eso no vale. Porque la política los espanta, porque la política es un asco. Yo lo comprendo y respeto, pero hay que definirse, pues. El Perú tomado en serio exige que te definas. No vale quejarte, indignarte, lamentarte y menos resignarte, menos. Tienes que participar. Cuando se te convoca tienes que decir, ahí estoy, señor, ¿no? Y me la juego. Porque o nos la jugamos todos los que estamos dispuestos a sacar el Perú adelante, o de lo contrario, pues ya que siga esto por siempre jamás. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya cerca de 30.000 millones de soles en obras paralizadas, en hospitales, ¿no? En colegios, ¿no? Eso se tiene que destrabar, ¿no? Se puede hacer obras por administración, no puede ser que estén monumentos a la corrupción. Allí en Apurímac he visto hospitales, en Cusco, a donde vas, en Ayacucho, a donde vas, hay hospitales, hay centros de salud y la gente muere por desatención. ¿Por qué no se hace? ¿Acaso es necesario cambiar la Constitución para ejecutar? Por eso es que nuestro lema es hagámoslo juntos, no solo palabras. Ahora, el problema es cómo llegas a ese punto. Es decir, yo creo que está ocurriendo algo sorprendente hoy. Si tú te refieres a las encuestas o hablas con la gente, simplemente el hartazgo, el cansancio, la molestia de la gente es enorme. La gente, si pudiera decidir,
en este momento pasaría el Caterpillar y sacaría al presidente y al Congreso a los dos juntos. Pero la pregunta que se hace la gente, ¿y después qué? Por eso ¿Qué es lo que viene después de esto? La pregunta legítima, ¿no? Y por eso es que tuvo que ver con la transición del año 2001. Pero quiero decir algo más, Nicolás, es que se puede hacer mucho, muchísimo. Mira tú la incapacidad con el tema de los fertilizantes. Mira tú. ¿Ah? Va a venir una escasez y una carestía en todos los productos agrícolas. Más desnutrición, ¿no? Y no porque los agricultores quieran, sino porque han tenido que reducir su producción, los rendimientos son menores. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos gas, ¿no? Hay una experiencia en Cachimayo, ahí se producía fertilizantes, se ha vendido, se produce. ¿Por qué no con nuestro gas no podemos hacer los fertilizantes? Carlos Cuaresma desde hace 20 años tiene ya un proyecto estudiado con firmas extranjeras para desviando un ramal de camisea. De que Payato jalar un tubo hasta Cusco. Así es. Y hacer ahí una planta de fertilizantes que abastezca a todo el Perú. Se ha acordado Castillo, pero no basta un discurso, hay que hacerlo. Los fosfatos de Bayóvar, que están ahí desde la época en que Joaquín Chuar López Aldana era su gran promotor. Pero regresemos, yo creo que está claro. Te hablo de soluciones. Si tú empiezas a recorrer el país y escuchar a la gente a la cual hay que escuchar y que no es escuchada, que es la gente decente que hay en este país, que son los técnicos, que son los empresarios emprendedores, que es la gente que se está comprando el pleito en los diversos sectores de la economía nacional. Si tú los escuchas, es claro lo que hay que hacer. El problema es cómo llegamos a ese punto desde donde estamos. O sea, ¿cómo salimos de este entrampamiento? ¿Qué tendría que pasar? O sea, el presidente tiene que ser vacado porque estamos atrapados. Hay una investigación, no una, hay 6 investigaciones, donde las evidencias contra las personas involucradas son crecientes y donde todo indica que será inevitable que en algún momento las evidencias señalen al propio presidente como responsable de lo que está pasando. Entonces, ¿qué debería ocurrir ahí? ¿Qué es lo que debería pasar? Porque hay congresistas que piensan que debe irse Castillo, que debe irse Dina Boluarte y ellos se tienen que quedar hasta el 2026 eligiendo seguramente a Mari Carmen Alba de presidenta de la República, que es su sueño, ¿no? No, y que llegan a decir que la salida constitucional de que se vayan todos es un golpe de Estado, ¿no? O sea, ellos no quieren soltar la mamadera, ¿no? Y eso lo ha dicho el almirante Montoya, ¿no? Que hay mucho bla, 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 pero a la hora de la hora se aferra, ¿no? Se aferra al curul, ¿no? Con todos estos falsos demócratas, ¿no? Que en realidad lo único que hacen es desprestigiar a la democracia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que poner punto final a la impunidad y a todo lo que está sucediendo con la corrupción en el Perú. Pero no terminas de responderme cuál es el camino. O sea, yo decía, por ejemplo, ¿no? Que Nicolás, mira, que al coronel Colchado, ¿no? Exitosa. Que está cumpliendo su deber de policía, ¿no? Que va y hace sus diligencias con un fiscal al lado por orden de un juez, el propio Castillo lo quiere sacar de la investigación, lo quiere sacar de la institución, con su firma. O sea, él está usando el poder para amenazar, amedrentar, lograr la impunidad. Antes mandó al ministro del Interior a hablar con la fiscal de la Nación, a ver si lo retiraban. O sea, quiere montar su impunidad. Acoge en Palacio de Gobierno, esconde a perseguidos de la justicia, está amedrentando testigos, mantiene ahora mismo en el gabinete a uno que, claro, bajo su mando, forma parte de la misma organización criminal. Heiner Alvarado, se ríe todo el mundo. Y el otro, Juan Silva, está prófugo, su otro ministro de Transportes. Esto no puede continuar. Pero el Congreso, que es el llamado a tomar acción simultánea con la salida de Castillo, la salida de ellos, porque aquí nadie va a permitir que se queden. La propuesta, o sea, ¿tú crees que se tienen que ir todos? Pero lo hicimos el año 2000, Nicolás. Después que sacamos con la escoba el video del 14 de septiembre, Fujimori anunció que convocaría elecciones, y que él no participaría. Y se debatía quién conducía la transición, ¿no? Había quien decía no, que sea el propio Fujimori, no que sea el otro. Hasta que logramos censurar
a Marta Hildebrand, que era presidente del Congreso, porque en la primera censura no lo logramos, porque estaba lleno de tránsfugas, de topos que había comprado Montesinos, Fujimori. Pero a la segunda, ¿cómo lo logramos? Lo logramos con la cooperación de buenos peruanos, peruanas, que habían sido elegidas en el fujimorismo. Hablo de Cecilia Martínez del Solar, por ejemplo, ¿no? O Beatriz Alba, Exitosa. o Ormeño, ¿no? Y logramos los votos necesarios para la censura, que fue el final ya definitivo de ese régimen corrupto. La pregunta era, ¿no? Sí, censuramos. Cae Hildebrand, cae Montesinos, caen todos ya definitivamente. ¿Y quién va a ser? Entonces ahí vinieron las presiones y finalmente se eligió a Paniagua. A Paniagua que como llevó la salida de transición, digamos, ¿no? De transición. Pero a la vez se aprobó una disposición transitoria única, en donde los parlamentarios acababan su mandato el 28 de julio del año 2001. Es decir, con fecha fija. Se acortó el mandato y todo el mundo a su ¿Tú crees que eso mismo tendría que ocurrir ahora? Pues sí. Y es más, yo te diría, para que haya confianza en la población, debería ir por delante, que aprueben la reforma constitucional. Primero aprueban cambio en el reglamento, ¿no? Y dicen que la legislatura esta que estamos teniendo acaba en tal fecha y que la segunda legislatura se reabre al día siguiente. Así lo hicimos. Y de esa manera tienes 2 legislaturas consecutivas que aprueban una reforma constitucional. Con una votación importante, ¿no? En donde finalmente, pues, la gente que se involucró con estos delincuentes y que no está involucrada en casos de corrupción, que los habrá ahí en lo que llaman el partido magisterial, que los habrá también, algunos habrá en Perú Libre y en otras bancadas, pues por lo menos ahora expresen digamos que eso, un arrepentimiento. Claro, ahora ¿no? el problema es que yo creo que hay un... Que se declaren colaboradores eficaces, porque con esta complicidad ten la seguridad que van a asumir responsabilidades. Hay un factor que no está interviniendo de una manera activa hoy, que es la gente en la calle. Yo creo que eso, estamos en una especie de tic-tac, ¿no es cierto? Tic-tac, tic-tac. O sea, vamos camino porque se está retando la tolerancia de la gente. Se está retando la tolerancia. Pero cuando, por un lado, tenga problemas sin resolver, como lo que estamos enfrentando, creo que todos los ciudadanos, y tengas por el otro lado las evidencias que la fiscal de la Nación, en una investigación, dicho sea de paso, que tiene que ser independiente, Sí, por no es que la fiscal de la Nación se pasó al lado de Keiko Fujimori para destruir a Castillo, no. Tiene que hacer su trabajo con independencia, ¿no es cierto? Y sin someterse a ningún tipo de presiones. No, pero si permíteme un mensaje a la fiscal de la Nación, ¿ya? Para dar garantías, ¿no? De su transparencia, su rectitud, porque hasta allá le han presentado una acusación constitucional, ¿no es cierto? ¿No? Y quieren deslegitimarla, ¿no? Diciendo efectivamente que fueron parte de una conspiración con la prensa, con la derecha, con los grupos de... Mire, fiscal de la Nación, sus padres son conocidos, ¿no? Rafael Benavides, un dirigente de Huancavelica, no sé si llegó a ser diputado, su madre igual, que creo que llegó a ser parlamentaria, es de una familia respetada, ¿no? Lo que debe hacer es retorne a la fiscal Bersabé Revilla al lugar que tenía en la investigación que involucra a su hermana. Retórnela, porque uno no solamente debe ser, sino parecer. Así que tiene la oportunidad de hacerlo y va a fortalecer la acción que el Perú necesita, que usted está asumiendo con valentía, con firmeza, y hay que respaldar a los fiscales que están llevando adelante las investigaciones bajo amenazas, porque esta gente es peligrosa a la que se está enfrentando. Pero hay que tomar decisiones. Y por eso me dirijo a la fiscal Benavides, ¿no? Patricia Benavides, o sea, lo que tú dices es, ya, usted puede haber tomado esa medida porque le parecía justa, razonable, pero como tú dices, no basta hacerlo, sino parecerlo. Así es. La imagen que eso puede proyectar en un sector de la sociedad. Y la fiscal Bersabé Revilla es una fiscal recta también. También yo la conozco desde las épocas de Gonzalo Ortiz de Ceballos. Son buenas funcionarias,
pero que cumplan su deber, ¿no? Ahora, Fernando, pero el problema es este. Pongamos que la calle se pone en movimiento, que yo creo que tarde o temprano va a ocurrir, ¿ah? Tarde o temprano va a ocurrir. Y la calle va a pedir que se vayan todos y la forma que esto adquiera no la podemos prever en este momento. Lo que tú estás planteando es una manera razonable de salir de este entrampamiento como el que ocurrió el año 2000. Y ahí vuelve otra vez la pregunta, ¿y después qué? Y ahí es donde aparece levantando los brazos Antauro Humala y dice, yo mismo soy. No es una crisis política, es una crisis del sistema. Lo que hay que hacer es regresar a Velasco. Estatización de los medios de producción, estatización de los medios de comunicación. Eso es Antauro Humala. Ahora, ¿sabes cuál es el problema, Fernando? Sí. Que la molestia, la indignación, el cansancio de la gente con la clase política es tan grande que ese discurso puede capitalizar a un sector de la gente. Yo creo que, sin subestimar a nadie, ¿no? Han pasado muchos años, el pueblo peruano ya está consciente de todos estos habladores, falsos revolucionarios, tremendistas, en fin, y habrá la oportunidad. No hay que tenerle miedo tampoco, ¿eh? Yo no le tengo miedo ni al Antauro ni al más pintado que se ponga al frente, ¿ya? Con la verdad por delante y diciendo lo que se puede y se debe hacer, porque se puede hacer muchísimo, Nicolás. Mira, por ejemplo, estos hablan mucho de oligopolios, de monopolios, ¿no es cierto? La Constitución permite sancionar el abuso de posición dominante. ¿Qué cosa está pasando, por ejemplo, en el mercado de los medicamentos? ¿No hay un oligopolio controlado básicamente por el grupo Rodríguez Pastor? ¿Ah? Que te cobran los precios de los medicamentos que les da la gana. Aquí se paga 10 veces más de lo que se paga en España. ¿Y acaso estamos cruzados de brazos? ¿Qué pasa en la salud? ¿Quién debería proporcionar los medicamentos inclusive gratis? El salud, la seguridad social, el MINSA, la salud del Estado. Pero nunca hay medicamentos ahí que proveer. ¿Y a dónde los mandan? Al frente, a las farmacias del oligopolio. O sea, todo está combinadito. Igual que cuando tienes que hacerte una tomografía, ¿no? No hay el tomógrafo, está malogrado, vaya usted al frente, ¿no? Y la gente está enferma, no tiene recursos y la condenan prácticamente a morirse. ¿Se puede hacer algo? Claro que se puede hacer. Claro, pero es que esa es la discusión, Fernando. Primero desde la autoridad del Estado y nosotros, desde el municipio vamos a hacer las farmacias de la esperanza. Las farmacias de la esperanza que va a tener los medicamentos principales importados directamente, de calidad, e inclusive hay un laboratorio independiente que puede fabricar a costo. Mira, en el Perú hay laboratorios que producen medicamentos genéricos de altísima calidad y que podrían estar en capacidad de abastecer todas las necesidades de los hospitales públicos de salud. Ahora, el problema es el siguiente. El problema es que el Perú necesita cambios. Pero por supuesto. Hay gente que no termina de entender que tienen que ocurrir esos cambios y que esos cambios hay que hacerlos razonablemente, porque ahí te vas a los dos extremos, ¿no? La gente que preferiría que nadie cambie porque están felices viviendo en su burbuja, porque de alguna manera se han beneficiado del boom de la minería, del crecimiento macroeconómico y que viven sin ver lo que está ocurriendo en la inmensa mayoría del Perú. Y en el otro extremo, la gente que quiere patear el tablero. A la mierda, que se acabe todo, que destruirlo todo. Yo tengo una figura en la cabeza. Es algo así como que estás bañando a un niño, entonces quieres botar el agua sucia, lo que está de sobra, y en vez de botar el agua sucia, botas al niño con agua y todo. O sea, botas lo que está mal y botas lo que está bien. Y eso es un error. Es decir, pero los dos son errores. El error de pretender que no hay nada importante que cambiar y el error de querer cambiar las cosas tan mal que terminas destruyendo todo lo de bueno que has logrado. Pero es que sí hay alternativas, lejos de los extremos. Nosotros somos centros reformistas y sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, yo te digo, por ejemplo, otro tema vital, ¿no? Se habla de, por ejemplo, patear el contrato de Camisea. Bueno, lo pueden hacer, hay que reformar. Pero en ese contrato que está vigente, hay una cláusula en donde primero tienen que atender el mercado nacional, ¿no es cierto? Claro, se supone. Antes de sacarlo fuera, ¿no? Pero ¿qué sucede con los gobiernos? No
imponen, porque ahí sí que hay que hacer respetar la masificación del gas, del consumo de gas. Deberíamos tener todo el Perú consumiendo gas de camisea. Aquí en Lima, ¿no? El otro día caminaba, subía por una escalera, ¿no? En Comas, ¿no? Y allí la señora Juanita me decía, no, aquí hay vecinos que no quieren porque la tubería les va a malograr la escalera. No, el que no quiere realmente la masificación es al que le interesa que nuestro gas se vaya afuera, cuando la obligación de quien tiene la concesión es atender. Hay que masificar el gas peruano para el consumo peruano y bajarían los costos notablemente, no solamente del consumidor final, de los hogares, sino también de la industria, de la producción. Entonces, tenemos soluciones, no radicales, pero a la cual tenemos que concurrir todos. Y por eso es que estamos convocando. Tenemos que organizarnos. Ya mira, existe ya el Frente Esperanza, la escoba. Pues si no les gusta Olivera o no les gusta la gente que estamos con nosotros, pues organícense, ¿no? Y participen, pero participen, por favor, gente nueva, limpia, decente, con la cual se puede discrepar en ideas, en propuestas, no, pero no en temas de corrupción. Yo el otro día, en estos editoriales que hago todas las mañanas, trataba de hacer un listado y preguntaba cosas como esta, ¿no? ¿Qué ideología tiene el proponer que la educación pública tiene que generalizarse y tiene que ser de altísima calidad? ¿Qué ideología tiene que la salud pública tiene que ser un derecho al que todos debamos tener acceso? Que el acceso al agua potable, o sea, ¿qué ideología tiene tener agua potable? Una vivienda digna, o acceso a la conectividad, o a un trabajo digno, o a un transporte decente, o sea, o a construir una red de infraestructura, o aprovechar la riqueza que tenemos en términos de minería y sacar la mayor cantidad de recursos que se pueda sacar de ahí en las mejores condiciones para nosotros. O sea, eso no tiene ideología, pero Fernando. El derecho existe. O sea, hay cosas en las que nos podemos poner de acuerdo todos. Hay que ejecutarlo, hay que hacerlo. Pero es que hay gente que no quiere que ese acuerdo se logre. No quiere que haya encuentro en el... Hay gente que vive de que los peruanos estemos divididos. Y también que vive de tener sometidos a los peruanos a la extrema pobreza. Porque claro, hoy día el modelo que se está imponiendo es el de las ollas comunes. Que saludo la iniciativa de Exitosa, que está apoyando resueltamente para ayudar a estas heroicas madres que están haciendo la salvación de cuantos que no tienen qué comer, ¿no? Pero eso no es el modelo de país que queremos. Las propias madres de las ollas comunes y los que están salvando el momento, lo que quieren es trabajo digno, ¿no? ¿Por qué hay tanto informal? Porque evidentemente no hay chamba y la solución es la que plantean los Urresti, los López Aliagas, los Forsyth, meterle palos, sacarlos. No, tenemos que articular una solución para que el informal que está en la calle pase a cumplir el sueño del puesto propio, ¿no? Articulado, donde él diga, se le puede financiar, Caja Metropolitana o donde sea. Tenemos que incorporarlo efectivamente a que no viva a salto de mata. Y el pueblo está reaccionando, Nicolás. Acuérdate que cuando en la época de la pandemia, ¿no?, vinieron estos aprendices de dictador, el genocida Vizcarra, porque yo lo llamo así, ¿no?, porque prefirió la corrupción comprando esas pruebas rápidas y llevó a la muerte de cientos de miles de peruanos, ¿no? Pero ahí sigue paseándose, feliz con su bebito fiu fiu y aprovechándose de cómo el pueblo, hay un sector que no toma conciencia. Pero ese decreto... Mira, es una cosa increíble. El otro día hablaba con una persona que tiene a cargo una encuestadora que está haciendo encuestas para nosotros y hablamos del fenómeno de Antauro Humala y cuán popular puede ser y quién podría, en términos estrictamente de la información que hay ahora en las encuestas, y él decía Vizcarra. O sea, si tú le preguntas al elector común y corriente en este momento frente a Antauro, ¿qué? La respuesta probablemente sea Vizcarra. O sea, y la interrogante es así, ¿estamos? No sé qué encuestador será. No, pero no sé qué encuestador será. Pero dicho sea de paso, dime, ¿quién supervisa las encuestas? ¿Quién? Se supone el jurado, ¿no? Pero acá te voy a hacer una encuesta ahorita, ¿la hacemos? ¿Qué te parece? ¿No? ¿Qué tal si en vez de Vizcarra
no frente a Autaro, porque sinceramente no, yo respeto al pueblo peruano, ¿ya? Y vamos a hacer una campaña educativa, ¿ya? Para que el pueblo tome conciencia. Como dije, cuando el pueblo sabe, no lo engaña a nadie, ni un charlatán, ni un comandante, ahora será un mayor, ¿no? Ni un bebito fiu-fiu, ni nadie, ni una japonesa, ni nadie. El pueblo votará conscientemente, libremente. Y entonces yo te pongo acá en vez de Vizcarra, ¿qué tal si ponemos Olivera? ¿Ah? Y dime quién. ¿Quieres Humala? Lo ponemos pues. ¿Y quieres poner a los otros? Ya, está hecha la encuesta. Así las hacen aquí, al mejor postor. Y todo candidato que se respeta, y tú lo debes saber, Nicolás, tiene contratada una encuestadora de estas famosillas, ¿no es cierto? Tienes un... Lo que es verdad es que al final termina ocurriendo que las elecciones las gana cualquiera menos el que las encuestadoras previeron un mes antes. Pero ¿no? A lo que iba, acuérdate cuando Vizcarra decretó manu militari que nadie salía de su casa, ¿no? Era hasta un delito, ibas a tener unas multas monstruosas. ¿Y qué pasó? La gente salió de su casa. ¿Por qué? Porque si no salía de su casa ese día, no comían en su casa. O sea, Fernando, se rebeló. Yo no quiero terminar. O sea, lo que tú estás diciendo es, para resumir, se tienen que ir todos. Tú tienes una fórmula, puede haber otra, pero se tiene que ir todos. Se irán. Tiene que haber elecciones adelantadas. Habrán. Y en esas elecciones adelantadas, tú lo que estás diciendo, los que no se quieren meter en política, vétanse en política, y tú dices, igual que dice Antauro, yo soy, tú eres, tú te ofreces como opción. No, yo te digo una cosa, yo ya he sido nominado por mi partido en elecciones internas, que me vetaron el año 2020. Nos someteremos a las elecciones internas, obviamente. Lo que digo es que estamos preparados para gobernar. Y vamos a estar más preparados en la medida en que, como está sucediendo ahora, se incorporen más compatriotas preparados de todos los sectores, ¿no? Para sacar adelante el país. Nos lo van a dejar en ruinas. Mi preocupación es el país que nos van a dejar, Nicolás. Tenemos a un ministro de Economía, Burneo, que esta semana ha tenido dos declaraciones contradictorias, ¿no? Apareció primero diciendo la recesión está anunciada. Tocando la puerta. Anunció la recesión. Y luego saca unos indicadores multianuales, macroeconómicos, en donde la propaganda es que vamos a ser el tercer mejor país de Sudamérica, ¿no? Después de Venezuela y Chile, creo, una cosa así. ¿Cómo es esto? Entramos en recesión y vamos a tener un crecimiento de 3.5, pues sales a decir, si me hacen otra cosa como esta, yo sobro acá, pero no. O sea, ya estamos con el manejo de la información, el ocultamiento de información económica, y sin embargo, lo que no se puede ocultar es la necesidad, de nuestro pueblo. Tú le has mandado un mensaje a la fiscal de la Nación. ¿Por qué no le mandas un mensaje con lo que terminaremos el programa del día de hoy a Pedro Castillo? Si tú tuvieras al frente a Pedro Castillo, ¿qué le dirías? Yo le diría que deje de destrozar el país, ¿no? Y que se someta a la justicia. Todos los que están destrozando el país. Pero como es una organización criminal que estuvo operando desde antes de que juren, Nicolás, qué maldición tenemos en el Perú que los presidentes cuando juran ya son corruptos, ¿ya? El 24 de junio, y yo me acuerdo de la fecha, en la casa esa Zarratea, la casa de la corrupción, él recibía ¿a quién? A otro representante de la corrupción, a Salaverry, ¿no? Salaverry, el que iba de la manito con el corrupto Vizcarra, ¿no? ¿Para qué lo recibía? Para llevarle empresarios patrióticos, lobistas, ¿no? Y ahí el gran contacto que era el dueño de la casa de Zarratea, Alejandro Sánchez, creo que se llama, ¿no? Que viajaba con él a Estados Unidos, que ofrecía sus servicios, etcétera, y que sigue pasando piola. Entonces, basta ya. Yo le diría, señor Castillo, está usted con los días contados, ¿no? Deje de hacer más daño al país, porque no hay mal que dure 100 años, no hay mal que dure 5 años, no hay mal que dure un año más, no. Aquí va a terminar el Congreso también cayendo todos sus topos, que son sus cómplices, porque el pueblo se está poniendo de pie. La esperanza ya está construyéndose.
¿Ah? Y cuando el pueblo se pone de pie, no lo para nadie. Esa es la democracia. Terminamos acá. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Terminamos el programa por el día de hoy. Nos reencontramos mañana, como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, en la edición regular de Hablemos Claro. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. En Exitosa Perú hemos presentado Hablemos.